Caminamos juntos. La meta es tuya. Un espacio de Javier Berrocal Tadeo. Llegó la hora, levántate. No se preocupen, que si están pasando un momento así durito, Javier Berrocal les va a echar una mano hoy, porque venimos con un temazo, como siempre digo, para poder ayudar a esas personas a ser un poquito más resilientes. Y voy a tiro hecho para aprovechar el tiempo, ya ves, Javier. Perfecto, me parece ideal. Pues mira, sí, yo creo que por momentos duros pasamos todos, me atrevo a decir, en la vida, y esa capacidad de sobrepasar el momento sin que el momento te sobrepase es lo que nosotros llamamos resiliencia. Dicho de otra manera, esa capacidad por la que a través de una experiencia que no es agradable, que te puede lesionar, pues uno la enfoca y sale o bien fortalecido o bien con un aprendizaje y sobre todo con nuevas herramientas preparadas para el futuro. Es como torear esa experiencia para después de haber pasado el toro decir, ok, aquí estoy yo, y quizás afrontar con un nuevo capotazo el nuevo toro que me venga, ¿no? Claro, y eso es cuestión de ir en un continuo aprendizaje, entiendo, Javier, porque la vida al final no es fácil. Nosotros siempre lo decimos en este programa, no apostamos por la felicidad absoluta y que todo está happy flower y todo es súper positivo, porque no es la realidad, pero sí hay herramientas o hay formas de entender la vida como es la resiliencia que sí pueden echar una manilla. Vamos a saber qué es la resiliencia, sobre todo eso. Exactamente. Bueno, antes explicábamos que es esa capacidad mediante la cual uno, a través de una experiencia no agradable, retadora o lesiva, es capaz de salir fortalecido o con un aprendizaje y sobre todo con nuevas capacidades. Si bien la resiliencia se puede evidentemente entrenar, ¿no? Porque de alguna manera nosotros podemos aplicar determinados tips o determinadas características en cuanto a comportamiento, también tiene una parte actitudinal, es decir, qué actitud tenemos frente a la vida. ¿Por qué? Porque para ser resiliente también es necesario tener esa actitud de resiliencia y no adoptar una actitud, por ejemplo, en el punto de vista de la víctima o el yo no puedo hacer nada y todo me pasa a mí. ¿Por qué? Pues porque desde ahí es bastante difícil decir, ok, esto lo he superado y ahora sé afrontarlo mejor. Fíjate que no solamente es cuestión de actuar de una forma resiliente, sino de tener una actitud, una observación resiliente. Evidentemente, como tú bien explicas, la vida no siempre es sencilla y nosotros no decimos que la vida está aquí para que tú seas siempre feliz y que todo te salga bien. Oye, nos plantea situaciones que de alguna manera no nos gustan, pero también es verdad que cuando nosotros decidimos aprovechar esas circunstancias para que la próxima vez nos sea más sencillo, de repente la propia percepción de la vida difícil empieza a disminuir. Es como, ok, esto no es chachi, siempre no es agradable, no me gusta, no me encanta, no está guay, vamos a ponerle la expresión que más nos guste. Ok, pero estoy dispuesta a afrontarlo, a mirarlo, a observarlo desde el lugar de, ok, estos son los ingredientes que tengo en la vida y ahora qué hago yo con esto para que la próxima receta me sepa mejor. Ajá. Y Javier, nosotros siempre defendemos también, no solo para intentar o aprender a ser resilientes, sino que hay otros factores en nuestra vida que nos ayudan. La práctica de la meditación o mindfulness, hacer deporte, bajar los niveles de cortisol y aumentar, ¿no? Todo eso ayuda, ¿no? Claro, eso fíjate que lo que hace es preparar al organismo que tenemos y a la mente, que de alguna forma nos hace entender o no lo que tenemos alrededor, prepararla para que esa visión por la que nosotros apostamos, en este caso a través de la resiliencia, digamos, ese observador o observadora, esté menos en alerta, menos en amenaza, con más energía, con más calma, con más humor, que ya veremos más adelante que es uno de los aspectos importantes en la resiliencia. Fíjate que cuando nosotros preparamos ese organismo, aunque el contexto sea igual de retador, nosotros seremos más capaces de afrontarlo. Y somos más capaces de afrontarlo, seremos más capaces de que cuando pase ese suceso, tengamos esa lección, ese aprendizaje ya dentro de nosotros. Dicho de otra manera, no es lo mismo afrontar 10 kilómetros caminando sobre piedras cuando has entrenado que cuando no has entrenado, cuando has comido bien que cuando no has comido bien, cuando has dormido bien que cuando no has dormido bien. Entonces, si la vida te va a poner esos 10 kilómetros por delante, mejor tener un organismo preparado y bien tratado, ¿verdad? Para que la experiencia sea mejor y más agradable. Bueno, pues ya nos ha dicho Javier cómo podemos ser más resilientes, pues trabajando un poco la parte física, pero también la parte mental, y no sé si puedes darnos algunos detalles sobre eso. Una herramienta básica
para tomar conciencia de lo que te está ocurriendo es la pausa. Nosotros aquí en Conexión Amare somos firmes defensores de la pausa. Y vamos a ver por qué. Si yo lo que quiero es que esa experiencia que no me está gustando no me atraviese, no me arrastre, no me empuje por el barranco, sino que de alguna manera quiero saber qué puedo hacer con eso, lo primero que tengo que hacer es parar para observar. Y no solamente observar lo que pasa, sino observar lo que me pasa con eso. Es decir, no solamente definir lo que está ocurriendo, sino definirme a mí mismo, a mí misma, qué me pasa a mí, cómo lo siento. ¿Cómo lo interpreto? ¿Qué significado tiene? ¿Qué herramientas tengo? ¿Si conecta con mi capacidad o con mi no capacidad? ¿Si lesiona mi autoestima o no? ¿Si me siento sola o solo me siento acompañado? Fíjate que no es solamente ver qué es lo que está ocurriendo fuera de mí, sino lo que ocurre dentro de mí con eso que está sucediendo. Y para tomar conciencia es necesaria la pausa. Entonces, ¿por qué nosotros ponemos mucho énfasis en esto? Pues porque cuando de repente nos sentimos muy mal, entramos en el mono loco, la loca de la azotea que tú decías, ¿no? Sí. El mono loco que dicen los hindúes, el pensamiento rumiante como concepto psicológico. Ok, en el momento en el que nosotros podamos parar, dar ese pasito atrás para ampliar perspectiva y preguntarnos conscientemente qué está sucediendo y qué nos está sucediendo, vamos a tener mucha más oportunidad de obtener información que poner a nuestra disposición para ese aprendizaje del que hablábamos antes. Bueno, qué buen tip que nos acabas de dar. ¿Qué caracteriza a una persona resiliente? Muchas cosas. Empezamos antes hablando por la actitud, es decir, para ser resiliente de alguna manera tienes que decidir ser resiliente, ¿ok? Y después también esa pausa de la que hablamos, pero después, fíjate, lo primero, tener capacidad de autocrítica. ¿Por qué esto es importante? Porque hay veces que hay algo que nos sucede fuera, pero no estamos siendo conscientes de que a lo mejor somos nosotros los que estamos provocando ese resultado. Entonces esa humildad y esa capacidad autocrítica, de alguna manera, ya nos pone dentro del tablero. Me voy a explicar mejor. Cuando nosotros nos salimos del tablero y solamente observamos lo que sucede, sin analizar cómo nosotros influimos en lo que nos sucede, estamos perdiendo una gran oportunidad. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Si yo de repente, pues, oye, es que tengo la tensión alta y todos los días la comida me sale salada. Y todos los días me como la comida salada y se me sube la tensión y el médico me echa la bronca y empiezo a quejarme y me duele la cabeza y tengo más palpitaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Y de repente yo, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Y empiezo a analizar qué alimentos son los que están en la mesa, quién me pone el plato en la mesa, si pongo no los cubiertos a un lado a otro, pero es que de repente no me estoy planteando si soy yo el que estoy poniendo sal a mi receta de vida, ¿vale? Entonces, fíjate que lo ideal es que cuando tú hagas esa pregunta, también estés dispuesto a preguntarte cómo influyo yo en este resultado. Y eso es un gran punto a tu favor, porque de alguna forma te da la oportunidad de responsabilizarte de tus resultados. Y aquí hemos explicado muchas veces que la responsabilidad no es la culpa, no es la carga, sino la respuesta hábil, responsabilidad. Entonces, genial, primer punto, capacidad autocrítica y de humildad, no por nada, sino para meterme dentro del tablero y saber si yo puedo y ya tengo en mis manos algo que hacer para cambiar el resultado. ¿Qué más? Pues bueno, tenemos más opciones como esa capacidad de resistencia. Aquí resistir no se trata de sufrir porque sí, decir, oye, es lo que te ha tocado y punto. No hablamos de eso. Es decidir estar presente sin rendirte a la primera de cambio. Oye, que si te pasa porque tienes una mala época, porque no tienes energía, porque no tienes recursos y la única forma que te queda de salir adelante es rendirte, también está bien. Pero si tienes una oportunidad de estar presente y participar de esos resultados y tomar conciencia, estate presente y resiste. Ojo, insisto, ¿vale? No estamos hablando de resistir a costa de lo que sea y a costa de tu salud, sino de no rendirte a la primera de cambio y muchas más cositas que podemos ir citando. Exacto, sobre todo, bueno, una vez que hacemos este trabajo que acabas de comentar, tiene mucho que ver también con reconocer nuestras debilidades y potencialidades, que eso es mucho el coaching, convertir debilidades en algo positivo, ¿no? Entonces, de alguna forma lo que vamos a ver es igualar lo que se podría considerar debilidad. Nosotros desde el punto de vista de la PNL intentamos no usar ese tipo de terminología, pero vamos a suponer que es una carencia de habilidades. Entonces ahí vamos a poner habilidad, ok, carencia de habilidades. Y esto lo que vamos a transformarlo es como en una oportunidad de adquisición de habilidades. Dicho de otra manera, oye, si yo de repente sé que a mí me cuesta poner una caja encima del armario,
porque yo no soy alto, eso en principio es una falta de recursos, que por ejemplo puede ser la altura, pero al mismo tiempo yo lo puedo transformar en una oportunidad de crecimiento, casi literalmente. Es como, ok, si yo necesito averiguar cómo puedo alcanzar una mayor altura y no dispongo del recurso altura física, igual tengo una escalera, igual tengo alguien que me sube la peleta, igual tengo un murito al que subirme. Dicho de otra manera, cuando nosotros somos conscientes de aquello que nos hace falta para llegar al resultado, no es una debilidad, no tiene por qué ser una debilidad, puede ser una conciencia de aquello que nos orienta a alcanzar una nueva capacidad, una nueva habilidad o un nuevo conocimiento que en este caso, una vez adquirido, sí nos lleva al objetivo deseado. Algo importante, son creativos. Yo entiendo, Javier, que eso tiene mucho que ver con, llega pues algo a mi vida que no me gusta y busco la fórmula de forma creativa para verlo de la mejor forma posible o llevarlo de la mejor forma posible, y también confían en sus capacidades. Ahí podemos unir todo, ¿no? Exactamente, antes hablabas de ver esas debilidades o esas fortalezas. Pues una de esas fortalezas son, o sea, lo importante de las fortalezas es que podemos apoyarnos en esos recursos porque son puntos de palanca, de fortaleza, que nos impulsan al resultado consumiendo menos energía. Si a mí se me da bien algo, probablemente consuma menos energía a la hora de ir al objetivo que si lo hago a través de una ruta en la que a mí no se me da bien algo, ¿verdad? Entonces, eso serían las fortalezas. Pues la fortaleza creatividad es esencial. ¿Por qué? Pues porque la fortaleza creatividad hace que te puedas preguntar de qué formas distintas a las ya conocidas puedo alcanzar ese resultado. Y es más, también aquí creamos, digamos, sinergias entre las capacidades. Si yo, por ejemplo, imagínate, tengo la capacidad de orden espacial y al mismo tiempo la capacidad de orden matemático, si yo junto las dos habilidades, se me va a dar muy bien calcular qué cantidad de ropa pongo en este ropero, que por fin me voy a poner como objetivo ordenar el ropero de mi casa este fin de semana. Pues oye, de repente puedo calcular el número de camisetas que me caben aquí en este espacio. Y este ejemplo tonto sirve para muchas cosas. ¿Por qué hablamos de la creatividad y lo asociamos con la sinergia de competencias o de habilidades? Porque ser creativo hace que te plantees nuevos caminos no conocidos. Si solamente te limitas a lo conocido, muy probablemente también te estás limitando en alcanzar resultados. Si yo solamente creo que estoy preparado, por ejemplo, para escribir un cómic, pues no voy a salir del cómic. Pero si yo de repente digo, oye, ¿qué otras cosas puedo escribir? Y si además de escribir me planteo hacer yo las ilustraciones, de alguna forma me estoy poniendo delante nuevas maneras, nuevas creaciones a través de las cuales yo expresarme. Entonces probablemente desarrollaré nuevos resultados. Y ahí está la magia de la creatividad. Creaciones a través de ¿qué? De la creatividad. Y nombrarás también el confiar en tus capacidades, por supuesto. Claro. ¿Vale? La confianza, fíjate que biológicamente es lo contrario al miedo. Estamos hablando de biología, no estamos hablando de pensamiento, estamos hablando de pura neurociencia. Entonces, cuando yo confío, de alguna manera alejo el miedo de mí. Y cuando yo alejo el miedo de mí, estoy más predispuesto y más enfocado a conseguir los objetivos. Con lo cual, por supuesto, que es muy importante esa autoconfianza, sobre todo también porque así gestionas muy bien la autoestima y junto con la creatividad buscas en las capacidades que tienes porque confías en ellas. ¿Y qué ayuda en todo esto? Ya lo dijimos antes, la práctica de mindfulness, por ejemplo, o conciencia plena, ¿no? Lo podemos conseguir con estas prácticas. Exactamente, porque esto es esencial. Bueno, hablábamos antes de que es una manera de preparar ese organismo que somos para afrontar esa circunstancia retadora de la vida, ¿no? De la que estamos hablando, que de alguna manera nos pone en dificultades. Pero es que además de preparar ese organismo, estar presente en lo que no sucede, limpia la interpretación de información que recibimos. ¿A qué me refiero con esto? Tú imagínate que yo digo, uy, de repente me está costando conseguir este objetivo. Vale, esa es una primera etapa, pero imagínate que yo ahora de repente empiezo, ya no estoy presente y me meto en mi monólogo y empiezo, uy, qué faena, te puedes creer esto otra vez a mí, oye, qué mala suerte tengo y encima, pum, 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 ¿vale? Estoy ensuciando la presencia en la experiencia. De alguna manera estoy añadiendo, como decía Buda, ese sufrimiento al dolor innegociable, ¿no? El dolor es inevitable, el sufrimiento es una opción. Pues en este caso, el mindfulness lo que nos permite es estar presente con la circunstancia, juzgándola lo menos posible o sin juzgarla. Entonces yo ya
no consumo energía a la hora de estar ensuciando mi discurso interno, la información que me llega es más limpia porque no la juzgo, no la etiqueto y entonces se me hace mucho más fácil digerirla, y cuando yo tengo esa información limpia, pues me es mucho más fácil poner todos esos elementos en disposición de la creación de un plan de acción que me lleve a ese objetivo deseado. Bueno, nos queda 1 minuto. Es que se me pasa el tiempo volando. Y vamos a ir quizás a las más importantes, creo yo, que nos quedan por ahí en el tintero. Sobre todo, y eso nos ayuda el mindfulness, se los aseguro, no intentar controlar las situaciones, sino las emociones que nos generan. Exactamente. Y es más, nos podemos atrever a decir que ni siquiera es controlar las emociones, sino ser conscientes de las emociones. Exacto. Y gestionarlas, es decir, orientarlas a nuestro favor. ¿Cómo se hace esto? Pues entendiendo qué nos quieren decir las emociones y de alguna manera poniendo en práctica y poniendo a nuestro favor esa información. Si, por ejemplo, yo tengo un enfado recurrente y además un enfado intenso, la emoción ira, ¿no? Yo no voy a intentar controlar la ira. Ni siquiera voy a intentar controlar la situación de la ira. Voy a entender qué me está indicando la ira. La ira lo que hace es indicarnos que aquello donde estás, y donde estás es un lugar físico, una emoción, un trabajo, un objetivo, etcétera. Eso no te va bien y quieres salir de ahí. Si yo atiendo a la ira, me voy a decir a mí mismo, ok, que lo que me pasa es que yo ya no quiero permanecer en esta circunstancia o en esta emoción, y ya trabajo con esa información para desarrollar un nuevo contexto de circunstancia o de emoción, por poner un ejemplo. Y algo muy importante, que sé que falta poco tiempo, pero creo que es clave. Cuando somos resilientes no significa que seamos seres solitarios e individuales. Está ideal, está genial pedir ayuda si lo necesitamos. El resiliente no tiene por qué echarse toda la carga en la espalda, sino permitirse pedir ayuda en el momento, no llegar al límite de ya no puedo más, sino en el momento en el que siente que una ayuda puede ser útil en su proceso. Animamos siempre a pedir esa ayuda. No vamos a ser agresivos con nosotros mismos, vamos a ser amables con nosotros mismos e incluirnos en esta vida junto con los demás, porque eso es esencial para que sea mucho más sencillo. Es que no quería dejar atrás afrontar la adversidad con humor, a ver cómo lo ibas a plantear. Tenemos 30-40 segundos, pero creo que da tiempo. Perfecto, si antes lo decíamos, ¿no? Que el humor era importante. ¿Por qué el humor es importante a la hora de ser resiliente? Pues porque relativiza la carga emocional de las circunstancias. Si yo de repente tengo una circunstancia que no es agradable para mí y cojo y empiezo a decir, qué mala suerte, como decíamos antes, es que no puedo con esto, es que vaya porquería, es que wow, esto está añadiendo mucha carga emocional a lo que te pasa. Ahora bien, si tú te lo tomas con humor, si dices, jolín, pues mira tú, otra vez me pasó esto, ¿vale? Y empiezas a sacar chistes de ahí, de repente la carga emocional que eso tiene disminuye. No estamos hablando de disociarnos o de no aceptar la realidad. Estamos hablando de ver qué parte de humor podemos incluir en la conciencia de lo que nos pasa. Y así ese tránsito, ese proceso será mucho más liviano. Pues Javier, muchísimas gracias. Nos alargamos un poquito hoy porque creo que el tema lo merece. Así que, bueno, esperamos que les hayan ayudado, que le haya ayudado también Javier con sus consejos a ser un poquito más resilientes. Gracias, Javier, como siempre. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo, hasta la próxima semana. Y recuerden que pueden conocer mejor al coach de nuestro programa en su página web, www.javierberrocaltadeo.com. También Javier está realizando los retiros para este año y recuerden que tienen toda la información en su web, www.ensouniverse.com. Recordarles también nuestra vía de contacto, nuestro correo electrónico conexionamare@canariasradio.es. Estamos en Facebook, en Instagram, tenemos nuestro canal de YouTube, también en Spotify y tenemos nuestra web www.conexionamare.com. Y agradecimiento especial a nuestro patrocinador de Conexión Amare, Servicios Medioambientales Canarios. Sermecan logra con éxito el tratamiento de ozono en agricultura en Canarias como sistema ecológico y sostenible frente a enfermedades de cultivos, oxigenación de tierra y reducción-eliminación de residuos plásticos y otros. Un cultivo ecológico, un fruto sano, libre de químicos, salud para nuestro organismo. Y ahora también Sermecan instala sistemas de energías renovables y aprovechamiento de los residuos como fuente de energía. Sermecan cuida de tu aire y tu agua, cuida de Canarias. Y ya nos despedimos hasta la próxima semana. En el control hemos estado acompañados por Fernando Domínguez. Gracias, compañero, por tu trabajo. Y hoy nos despedimos con una cita de Jean-Jacques Rousseau, que era filósofo francés del siglo XVIII. Y dice así: siempre es más valioso
tener el respeto que la admiración de las personas. ¡Feliz semana!